Adelante. Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Georgina Palacios y soy presidenta del Claustro Doctoral Honoris Causa. Y el día de hoy estamos en una presentación más de libros en este espacio La Cultura es Lectura. Y bueno, tengo el placer de presentarles el día de hoy a uno de nuestros miembros del Claustro Doctoral Honoris Causa, el doctor este, el doctor honoris causa Luis Armando Treviño Peña. Él es de Monterrey, Nuevo León, y nos va a presentar el día de hoy este libro que es de su autoría y que de alguna manera, bueno, está haciendo esta promoción, que es El reloj del agua. Y voy a permitir, si me permite, doctor, leer un poquito de lo que es su semblanza de vida para que los demás que nos estén escuchando y que nos van a escuchar puedan saber quién es usted. Luis Armando Treviño Peña es maestro en psicología organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializado en el comportamiento humano y organizacional con enfoque social e hídrico. En el ámbito laboral destaca en el haber sido director de atención a la juventud en Nuevo León, director de evaluación de políticas públicas en el Instituto Mexicano de la Juventud. En el ámbito hídrico, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral como coordinador de atención a emergencias y consejos de cuenca en la OCRB de Conagua y coordinador de gestión estratégica de servicios de agua y drenaje de Monterrey, así como consultor en la gestión integrada de recursos hídricos con enfoque en economía del comportamiento cultural hídrico. En su proceso de formación destaca la obtención de un doctorado honoris causa por su aporte en la gestión hídrica en el ámbito social, otorgado por el Claustro Doctoral Honoris Causa, y certificado en liderazgo y educación para la democracia en el Estado de Israel, gestión de políticas públicas en IDES en Washington, D.C., diplomado en gobernabilidad del agua en Latinoamérica en el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, diplomado de gobernanza del agua por cuenca hidrográfica en contexto de cambio climático organizado por la Red Internacional de Organismos de la Cuenca, RIOC, acreditado como coach, facilitador y conferencista internacional por la, por la The Maxwell Leadership, organización con reconocimiento mundial dedicada al liderazgo y superación personal, perdón, y cuenta además con la acreditación como coach de vida, certificación avalada por la International Coach Federation. En sus cargos honoríficos destaca haber sido secretario técnico del Consejo de Cuenca de Río Bravo e integrante de la mesa directiva de la Red de Organismos de la Cuenca de América del Norte, con sede en Quebec. También es miembro fundador del Comité del Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey y actualmente es integrante de la mesa directiva de la sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Desde 1998 ha impartido talleres y conferencias en México, en 24 estados de nuestro país, y en el plano internacional en Guatemala, Chile, Colombia, Canadá y Bruselas, en Bélgica, destacando un intercambio cultural en Corea del Sur. En 2025 publicó su libro El reloj del agua, que es un llamado a la acción en materia de conciencia hídrica. Esto obviamente me imagino que es un libro, doctor, que está usted creando para, pues, que toda la gente crea con una conciencia importante sobre lo que es el agua. Me imagino que así es como se narra este libro, ¿no? Sí, es antes que nada, quiero agradecer ampliamente, doctora Gina, por todo su apoyo, su invaluable apoyo con toda esta iniciativa del claustro doctoral y que donde pues me honro pertenecer y que el día de hoy pues me dan la oportunidad de compartir a todos nuestros pues compañeros del claustro y a y a la comunidad en general, porque es un tema que a final de cuentas involucra a toda la comunidad. Así es. Y para mí es un gran honor poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias, doctor. Y bueno, de acuerdo a su expertise, a todo este conocimiento que tiene sobre toda la sustentabilidad hídrica, la sostenibilidad y el liderazgo, yo quisiera que por favor nos presentara este libro. Me decía usted que traía una presentación para que a la gente se le haga más ágil esta presentación y podamos entender un poquito más de esta cultura, porque creo yo
la verdad que solamente la gente lo conoce como en un sector, ¿no? Así como toda la ingeniería y todo eso. Pero yo quisiera que la gente conociera un poco más, la gente normal, la gente común y corriente, supiera por qué este libro tenemos que leerlo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que es un logro que había tenido hace muchísimos años. Y la realidad es de que muchas veces no nos damos cuenta que el tiempo pasa y los sueños los vamos dejando a un lado y más adelante lo hago, más adelante lo hago. Y la realidad es de que el día de hoy, bueno, pues ya satisfecho con el resultado, un libro que pretende llegar a la comunidad en general, no únicamente la parte técnica, que originalmente ese era el Sí, claro. objetivo muy al inicio, que es como crear un documento técnico para poder apoyar a todas las nuevas generaciones que están trabajando desde la ingeniería civil, desde el aspecto social, desde el aspecto ambiental, el tema de los recursos hídricos o los recursos naturales en general. Y pues bueno, hay un resultado que es este libro, esta primera edición del libro El reloj del agua, que es despertar conciencia social acerca de un tema que nos beneficia o nos afecta a todos. Todos, exacto. Entonces, si traigo una presentación muy breve para ser real, Claro, propiamente, valga la redundancia, la presentación del libro, como para dar un entorno general y si le parece, sí, después claro que sí. interactuamos un poco, ¿les Sí, parece? adelante, doctor. Gracias, ¿Puede doctora. compartírnoslo? Bueno, vamos a ver, porque ya sabe que la tecnología no tiene, ahí se alcanza a ver la presentación. Ahí está, si quiere abrirla, ok, ya Perfecto. estamos, Ahí está, ¿verdad? ahí está. Me encantaría iniciar con 2 minutos de un efecto que estamos teniendo con el tema del agua a nivel mundial. Y estos dos Perdón, doctor, que minutos, lo interrumpa. No, se ve en la sí, pantalla oscura, no sé si sí, este porque va a entrar un va a pequeño entrar. video. Ah, perfecto. Vamos a escuchar. Sí. Gracias. Es un pequeño video de 2 minutos donde vamos a hacer mucha referencia de que no es un problema localizado en algún punto del país, sino que es un tema que nos afecta a todos. Este es un video de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde establece todo el contexto de lo que vamos a hablar.
Pues bien, esto es lo que empezamos a reflexionar con este tema. Es un problema a nivel mundial. No es exclusivo de algún país, de algún sector, de alguna zona. Es un problema a nivel mundial donde podemos darnos cuenta que la humanidad está padeciendo cada vez más problemas en torno al agua. La primera presentación que espero que se vea, doctora. ¿Sí se ve la Sí se ve, presentación? sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Dicen que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Esa es una de las grandes frases que acuñamos todos en general, sobre todo en América Latina. Dicen que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Algunos lo vinculan al amor, pero el día de hoy yo quiero vincularlo al tema ambiental. Ujú, A nadie le ha dado por preguntarse que lo perdemos por no conocer lo que tenemos. ujú, A final de cuentas, hay un dicho muy común que dice que la gente protege aquello que ama, dice Jacques Cousteau, ujú, protege aquello que ama, pero solo amamos aquello que conocemos. claro. Y considero que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con torno al agua, que no lo conocemos. Y en ese sentido, quiero reflexionar acerca de que la realidad está compuesta de círculos, pero nosotros generalmente vemos líneas rectas y todo esto me hizo muchísima vuelta en la cabeza para escribir este libro. ¿Por qué digo que la realidad está compuesta de círculos, pero nosotros vemos líneas rectas? Generalmente en el tema del agua, como en muchos de los aspectos de la vida, el ciclo es constante y repetible. Nosotros conocemos desde la infancia un tema que se llama el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Nos ponen canciones desde preprimaria, en primaria lo refuerzan totalmente y le llaman inclusive el ciclo de la vida, que es el ciclo del agua. Y si lo recordamos rápidamente, es grandes concentraciones de agua, el proceso de calor y afectación del sol empieza a evaporarla para cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso y empieza a incrementarse las moléculas hasta llegar a un punto donde se hace la condensación y posteriormente la precipitación. Sí. Cuando retorna a la Tierra hay un efecto donde o escurre esa agua o se infiltra, teniendo así un ciclo natural. Y ese ciclo natural es lo que le da vida a este planeta. Pero como muchas veces no queremos conocerlo más allá de lo que nos enseñaron en la primaria, nos olvidamos que los seres humanos tenemos una gran interferencia en ese ciclo. El ciclo, al estar constantemente durante millones y millones de años, no había sido tan afectado como desde esta fracción donde empieza a ver el efecto humano denominado efecto antropogénico. Ok. Entonces, nosotros queremos ver única y exclusivamente, por eso esta frase es tan importante, queremos seguir viendo única y exclusivamente líneas rectas donde hay una causa y un efecto. Oye, es que el problema es el tema del cambio climático. ¿Es cierto? Es cierto, pero hay un efecto adicional que causa ese cambio climático. Y entonces empezamos a ver que dentro del ciclo hidrológico hay efectos antropogénicos que están alterando sumamente el tema de la condición natural que debe tener el ciclo urbano, el ciclo hidrológico o lo que conocemos como el ciclo de la vida. Entonces, los invito a partir de este momento, para todos aquellos que nos siguen, empezar a ver todo el concepto hídrico y de los recursos naturales con un enfoque de ciclos, círculos, ciclos, 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 porque eso nos va a permitir entender esta parte que queremos ofrecer como un medio para poder comprender el recurso hídrico. En esta pequeña lámina se puede ver precisamente lo que es el ciclo hidrológico de un lado y encierro la última parte del ciclo hidrológico, si lo podemos ver por fases, en donde se precipita y un momento que toca tierra, hay un escurrimiento o hay una infiltración. Aquí es donde se da la mayor cantidad de efectos antropogénicos. Precisamente el uso agrícola está por ahí del 70% del consumo de esa agua que está disponible tanto en la superficie como como en el subsuelo, el uso público el 15% y el uso de la industria autoabastecida el 5%.
Eso conforman los tres grandes usos donde el agua tiene una utilidad para el ser humano, pero es en ese ciclo donde al hacer el uso agrícola o al hacer el uso público, donde nos distribuyen el agua a toda la comunidad, o cuando entra la industria autoabastecida, es cuando empezamos a considerar químicos, aguas residuales, todo lo que empiece a impactar en el sistema. Y eso tendemos a no conocer. Y eso es clave para poder pasar a el objetivo de este libro. No quiero ser tan técnico en esta presentación, de hecho es una presentación súper breve, pero sí quiero poner que me llevó a reflexionar para presentar un libro con estas características. Entonces, el problema a final de cuentas sigue siendo que nuestros hábitos no están acordes con la realidad de un ciclo hidrológico. Y entonces el problema y el desafío que tenemos es realmente crear una cultura hídrica. Y para crear una cultura, podemos entenderla desde la perspectiva de nuestros hábitos que se transforman. Esos hábitos que de parte de nuestra vida, pues moldean la cultura de nuestro entorno. Y podemos ver en esta pequeña imagen donde está el ciclo hidrológico conformando un gran rompecabezas. Faltamos nosotros, pero nuestra cultura hídrica no se adapta a esa realidad. Yo, como bien sabe, doctora, soy de Nuevo León, soy regio y he estado muchísimos años como regio, pero también es cierto que tuve la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México durante más de 6 años y veía dos realidades muy distintas con el tema del agua. Acá en Monterrey, el agua es, o sea, debe de ser, porque ya es un debe de ser, disponible 24/7. Ah, totalmente, claro. Sí. Y si No, falta, en la Ciudad de falta México agua, igual. sí, pero si falta agua 2 o 3 horas por alguna reparación, inmediatamente sale todo el mundo a reclamar, Ajá. porque la condición que nos hemos acostumbrado a tener como una cultura implica que no puede faltar el agua. Sin embargo, yo creo que escuchó usted y muchos de los que están siguiendo este video, que en el 2022 se sufrió en Nuevo León una crisis hídrica de tal magnitud que Sí, dejó sin abastecimiento a más del 60% de la comunidad. así es. Sí, así Y es. eso impactó a una cultura a la cual estábamos acostumbrados y por eso la frase con la que empiezo, muchas veces no valoramos algo hasta que lo perdemos. Es Pero la correcto. verdad que lo perdemos porque no lo conocemos. Si tuviéramos una cultura adecuada a este sistema, pues entenderíamos que cuando tenemos agua tenemos que cuidarla, reducir su contaminación para poder nosotros después disfrutarla y garantizar que pueda estar disponible para nuestras generaciones futuras. No, y de alguna manera Básicamente, también cuidar, no nada más cuidarla, sino en un momento dado saber utilizarla o reutilizar el agua, ¿no? excelente comentario, doctora, porque al final de cuentas hacia allá va el libro, a poder hacer conciencia que tenemos que comprenderla desde nuestra realidad local. Hay mucha gente que viene a Monterrey procedente de Veracruz, de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, y viene a vivir a la ciudad de Monterrey. Y de pronto se sorprenden, ¿cómo es posible que haya agua 24/7 cuando yo en Veracruz, que la tengo muy cerca, me Más, llega de pronto en algunas localidades cada 3 días? claro, así es. Y de pronto empezamos a dar cuenta que estamos demasiado nuestra cultura está demasiado vinculada a abastecimiento 24/7 de alta calidad y si pasa alguna alteración, Ahí es la donde, realidad es de que estamos complicando el tema. exacto. Y entonces básicamente con esto quiero pasar ya propiamente al libro, con este contexto de por qué es necesario empezar a trabajar en generar una conciencia social, un acuerdo donde podamos involucrarnos todos. No sé si aquí, a partir de aquí quiere hacer alguna pausa, doctor, y luego retomamos la presentación o quiere que le No, continuemos adelante, directo. adelante, doctor, adelante. Gracias. Vamos. Es muy breve, pero sí quiero compartir, a ver, ¿qué es esto del reloj del agua? Yo lo estoy compartiendo como una historia de liderazgo para la sostenibilidad hídrica o Ujú. la sostenibilidad
de cualquier comunidad. Hay que recordar que podemos padecer de comida y bueno, pues la mandamos traer y vienen camiones y traen comida. Pero nos llega a faltar agua y como nuestro consumo es tan amplio, es muy difícil si no es a través de una infraestructura que desafortunadamente es demasiado costosa. Entonces, la realidad que tenemos para poder sobrevivir en el lugar donde deseamos con el tema del agua es crear condiciones que lo lleven a una sostenibilidad en el tiempo, pero Correcto. una sostenibilidad que nos permita tener agua en calidad y cantidad para consumir nosotros y para las generaciones futuras. Por eso puse de este lado, Ujú. puse esta frasecita que es precisamente el concepto de sostenibilidad en mi parte, en la parte alta Arriba. a mis espaldas. Es correcto. Entonces, creo esto que es una historia de liderazgo para la sostenibilidad. ¿Qué fue lo primero que hice? Bueno, pues escribí, empecé a darle forma, conseguí una editorial. La primera editorial que la presenté, tuve la fortuna que me la aceptaran y creamos este libro, el cual tiene su ISBN, tiene su sello editorial. Por ahí quiero agradecer a Alexis Ramírez, a Alejandro Valenzuela, a Luisa Pichardo, que fueron parte del equipo que durante 5 meses prácticamente estuvimos trabajando para poder armar muy bien esta primera edición que salió en el 2025. Y ya fue impresa, terminada en el mes de julio del 2025, pero bueno, ya pudimos imprimir algunos ejemplares hacia finales del mes de octubre para poder ya empezar a darle una divulgación. Ok. Entonces, está compuesto el libro en tres partes que en un total de 235 páginas narran, primero, mi pasión por el agua. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Psicología Organizacional, precisamente porque quería comprender por qué la gente se comporta como se comporta con el tema del agua, pero quería explicar mi pasión por el agua. Para después pasar, es una parte muy introductoria, un poco de contexto, Sí. ¿por qué hablo del agua? Porque un administrador, ¿no? Habla del agua, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, pero es esa conciencia que yo creo que como seres humanos siempre vamos teniendo a lo largo de nuestro crecimiento profesional, en el que vamos encontrando todas estas deficiencias culturales que vamos teniendo y que a veces no es fácil para los demás. Entonces creamos, y perdón que haga este paréntesis, pero Está bien, creamos excelente. como comunidades, a veces creamos eso de creyendo que abrir la llave del agua, porque ahora es una llave del agua, antes era sacar de un pozo de agua, sacar una cubeta, hoy es abrir una llave de agua y tiene que haber agua forzosamente, como prender un apagador, debe de haber luz, porque pagamos un servicio, pero no pensamos a veces que nosotros tenemos que, si pagamos ese servicio, también tenemos que cuidar ese servicio, ¿no? Como cuidamos nuestro salario, ¿no? Entonces creo yo que por eso es que los administradores, porque bueno, yo también soy administradora, de alguna forma empezamos a ver que no solamente es administrar una empresa, sino también es administrar nosotros mismos en nuestro desarrollo personal y desarrollar esto hacia la comunidad. Creo yo que por eso usted empezó a enfocarse en este rubro, ¿no? De alguna forma, algo que muy poca gente lo hace. Realmente muy poca gente se toma la molestia en decir, a ver, voy a hacer cuestiones ambientales, ¿no? Lo dejamos como muy así como, hay otras cosas más importantes, pero no es cierto. Nosotros tenemos que de alguna manera pensar que nuestro mundo, si no lo cuidamos, pues no va a haber quien, ¿no? Más lo cuide, ¿no? Sí, y nuestra profesión es muy transversal. ¿Sí? De tal manera que estamos prácticamente estableciendo por cuál de las ramas profesionales nos vamos. Y en mi caso, pues fue todo el tema de la gestión hídrica. Y ahorita voy a platicar un poquito acerca del tema y continuamos ya Esta con los... pasión por el agua. Exactamente. A final de cuentas es la pasión. Es la pasión. Entonces, mi primera parte es cómo me llega esa pasión por el agua, en qué condiciones estoy para que esa pasión pueda sembrar esa semilla y de pronto germinar y germinara como lo ha hecho, donde ya tengo más de 22 años en el tema del agua y donde he representado a mi país en muchos eventos a nivel internacional inclusive. Después viene la segunda parte que ya es prácticamente la que abarca pues ya prácticamente el 60-70% del libro, que
es una historia para explicar la gestión integrada del agua. Ahorita usted comentaba pues ya estamos acostumbrados a abrir la llave. Si sale agua, bueno, pues qué bien, pero si no sale, no nos preguntamos por qué no sale, de dónde viene o cómo viene. Recuerdo que alguna vez estaba dando una charla para niños porque me encanta interactuar de pronto de todas las Escuela. edades. Y estaba dando una charla con unos niños y me puse en el papel de niño también. Y a ver, amiguitos, ¿de dónde creen que viene ustedes el agua? De la llave. Y digo, ok, sí, de la llave, pero de la llave, atrás de la llave, de un tubo. Sí, 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 pero detrás del tubo, ¿de dónde viene? Y nadie me podía contestar de dónde venía, hasta que un niño dijo, mi papá alguna vez me dijo que la presa que está muy cerca de la ciudad, de ahí viene el agua. Y entonces comprendí que pronto las nuevas generaciones están muy vinculadas a pensar como ya dije, en línea recta y decir, De la no, llave, pues yo la del veo que sale de la tinaco. llave. Sí, Sí, o viene el tinaco, exactamente. Pero hay toda, todo. es como el iceberg. Es Sí, como el iceberg. Únicamente ves el poquita. piquito con la llave, pero no sabes todo lo que hay atrás. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, ya iba como 20 páginas tratando de explicarlo técnicamente todo esto. Y un amigo me dijo, oye, si estás escribiendo, vale la pena que lo leas y entiendas si conectas o no conectas con lo que estás escribiendo. Y entonces dije, ya después de leerlo, esas primeras 20 páginas, dije, no estoy siendo demasiado técnico y va a llegar, pero a un muy pequeño sector de la población, que son los que están estudiando ingeniería civil, sociología, en fin. Y reinicié, y entonces donde viene todo este tema de la historia, que es una historia extraordinariamente bien, a mal que yo lo diga, pero la verdad que he recibido muy buen feedback con respecto a la historia que ha ganchado, y con esa historia muestro en una tercera persona cómo es el proceso de De, la gestión integrada del agua para poder que nos llegue a nuestras llaves. sí, así es, porque es toda una gestión. O sea, todo lo Sí. que la gente que contribuye para poder hacer que abramos la llave y salga agua, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Ya no solamente es este ciclo del que hablaba usted al principio, ¿no? El ciclo natural, sino ahora hay que trabajar en una presa, todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Las cuencas, o sea, incluso Las cuencas hidrográficas, ¿es también las correcto? presas. Yo he estado, bueno, digo, no, he oído incluso de las presas, bajo tierra. Entonces, ya hay tantas cosas, ¿no? Que ustedes de alguna forma han creado para poder hacer que esto llegue con tanta facilidad, pero no sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Traer agua a tu casa, ¿no? Y ese proceso es cada vez más complejo por la afectación antropogénica que estamos teniendo. Hay una gran cantidad de contaminación en el subsuelo, simple y sencillamente es ver cómo los arroyos que pasaban no sé, Ya en los están años secos, ¿no? 40, en los años 30, súper transparentes y ahora pasan llenos de basura. Claro, es correcto, porque de alguna forma yo escuché lo que les pasó en Monterrey hace 2 años, ¿no? Fue lo que les sucedió Sí, 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 sí. y que de alguna manera, aunque podemos pensar que Monterrey, bueno, es un estado, es uno de los estados que es pues desértico y todo eso, a ustedes les cuesta mucho trabajo, lógicamente, traer agua, ¿no? También Hermosillo es otro de los, digo, toda la parte norte del país, de alguna manera, tiene mucho complejidad traer el agua hacia las comunidades y todo. Y como dicen, no tienen a veces agua todos los días, nada más la tienen ciertos días, ¿no? Y las personas que viven en Veracruz y que pueden tener el agua ahí en el mar y que dicen, ay, bueno, ¿cómo no vas a tener agua? Bueno, tampoco esa agua se puede tomar ni se puede consumir como cualquiera, como agua potable. Entonces, sí es de alguna forma nosotros en México, aunque tenemos un país muy rico, en muchos aspectos. Pues creo yo que sí hay que buscar también formas de que la gente tome la conciencia de esto. Y si este libro de alguna manera puede explicarnos el cómo se gestiona toda esta sostenibilidad, ¿no? De alguna forma, nos puede llevar, como usted dice, en esa tercera parte que es la que yo creo que es la clave del éxito de este libro, en la tercera parte, ¿cómo lo vamos a hacer?
Sí, porque a final de cuentas no me quise quedar nada más en contar una historia y básicamente compartirles cómo es la gestión, sino que esa historia a final de cuentas influye, por eso es un tema de liderazgo, tiene un proceso de influencia para decir, oye, si en la historia pasó A, B y C, que está llena de conflictos, llena de situaciones que desafiaban a los personajes principales, que por cierto el personaje principal se llama Sabi, que Ujú. era un jovencito que en su momento no tenía tanto que ver con el tema del agua y de pronto se involucra y empieza a conocer otros personajes que uniendo fuerzas, como generalmente lo Sí, hacemos dentro del claustro, donde unimos fuerzas cuando fuerzas. hay diferentes, pues, de diferentes fortalezas y unimos y tratamos de sacar adelante algunos proyectos de pronto. Así pasa la historia, pero no me quise quedar únicamente con una historia llena de fantasía, llena de desafíos, llena de situaciones, sino que entro a la tercera parte en un modelo de educación para la sostenibilidad hídrica. Yo creo que otra de mis grandes pasiones ha sido el tema de enseñar. Doy muchos talleres, cursos, conferencias, y me encanta todo ese proceso de enseñanza y luego validar el aprendizaje pues, a través de Claro, procesos de es evaluación. importante. Y presento una puesta un modelo de educación que permite que nuestra cultura se vaya adaptando paso a paso a una realidad hídrica que ya no es la misma que teníamos en la década de los Sí, 40, 50. Entonces, nada más para poner un ejemplo muy básico que lo menciono en el libro y todo, pero un ejemplo muy básico es, en la década de los 50, que bueno, pues todavía mi mamá vive y nació antes de los 50, por ejemplo, o sí. sea, no es así tampoco muchísimo tiempo. En México había 25 millones de habitantes. Si pudiéramos distribuir el agua disponible, porque hay una numeralia donde indica la cantidad de agua que tenemos disponible en el subsuelo y en la superficie en México, si pudiéramos distribuir para tener un per cápita, nos alcanzaría para 18,000 metros cúbicos por persona al año. Ajá. 18,000, para tener una referencia numérica nada más. 18,000 en 1950. Para 2020, eso bajó a solamente 3,200. O sea, de 18,000 metros cúbicos que teníamos per cápita, si lo pudiéramos distribuir, nos da para esa parte. Pero como no se puede distribuir y No, dependemos de muchísimos factores, ¿por qué? Pues por las condiciones topográficas, sí, orográficas de la superficie, pues no nos da. Entonces son 3,000 y en algún, y ya nos vamos a las especificidades, esa es una media nacional, pero si nos vamos, por ejemplo, al norte, que como usted bien comentaba, hay tres grandes realidades, lo que es el norte, el centro y el sur del país. totalmente En el sur del diferente. país hay abundante agua, pero gran contaminación. En el centro hay grandes afectaciones por el tema de las altitudes y poder llevar agua a esa zona y la gran cantidad de concentración de gente, pues también provoca mucha contaminación. Y en el norte, pues la gran cantidad desértica que tenemos de territorio. Exacto. Entonces hay tres realidades que impactan. Entonces, por ejemplo, si lo llevo a perspectiva de los 3,200 que comenté en la media nacional, para la cuenca del río Bravo, que es donde está Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sí, prácticamente estamos hablando de 860 metros cúbicos por persona al por año. persona. Ujú. Si es mucho o es poco, es relativo, porque ahí va a depender pues, de muchos factores, pero de ahí es para la industria, de ahí es para la agricultura, de ahí es para el uso público urbano. Entonces, con esa referencia, he creado este modelo de educación para la sustentabilidad hídrica, que es lo que me va a permitir, después del libro, empezar a generar una interacción con la gente. Y para empezar a cerrar la presentación, Ujú. lo que sí quería comentar, porque pues, lo que lleva la mayor parte del libro es qué pasa con esa historia. Entonces yo me baso a mí me encanta contar historias. De hecho, dentro del libro, yo creo que conté, no he verificado, pero yo creo que conté como unas 6 historias, además de la gran historia. Entonces me Sí, encanta hacer parábolas que te lleven a la reflexión y a posicionarte. Entonces, de hecho, ese es el storytelling, o sea, es el arte de contar una historia de tal forma que las personas puedan interiorizarse y encontrar el significado. Entonces agarré un modelo, no es un modelo, más bien es una guía ajá, que Emma Coates es una persona que trabajó muchos años en Pixar y define 22 reglas que Pixar ha encontrado para que sus historias sean de éxito.
Y dentro de esas 22 reglas está el contar a partir de esta guía. Érase una vez, Ujú. todos los días, hasta que un día, y por ese motivo, y debido a ello, hasta que Sí. finalmente, y entonces si pudiera contar la historia muy brevemente, te diría, érase una vez un pequeño pueblecito que estaba al pie de una gran montaña de donde caía muchísima agua. Todos los días la comunidad se la pasaba genial disfrutando sus actividades, pero eso lo llevaba a relajarse totalmente en un mundo donde el agua nunca hacía Vale. falta. Hasta que un día hubo una situación que nadie comprendió, bajó el nivel del agua que venía de la montaña y por ese motivo empezaron a surgir grandes conflictos. Empezaron a pelearse por la poca agua que estaba disponible para diferentes usuarios. Los que sembraban ya no podían sembrar. Y debido a ello, empezó a surgir liderazgo de varios de los personajes, donde empezaron a abordar este tipo de situaciones hasta que finalmente empezaron a encontrar un camino sistémico para poder solucionarlo. Pero en ese trayecto encontraron muchísimos desafíos que pudieron llevarlos a un aprendizaje significativo y poder cambiar los hábitos que tienen en un inicio. Así Entonces, es. si pudiera contar la historia, con esta guía la contaría de esa manera, pero la verdad que la historia trae muchísima situación. Quiero confesarte algo, doctora. Yo estaba prácticamente en el éxtasis de la Gloria. historia, donde ya estaba prácticamente con el cierre. Y me metí tanto con identificar personajes y la interacción y la historia, que llegó un momento en que yo estaba escribiendo el final de esa parte de la historia y yo estaba llorando. Yo no podía entender por qué estaba llorando. Yo decía, ¿pero por qué estoy llorando? Porque me identifiqué tanto con la historia, porque no está tan alejada de la realidad. Claro, Y entonces trato de encontrar en cada desafío una solución técnica que propongo y una interacción entre un acuerdo entre los personajes para que pueda estos surgir. Y entonces me doy cuenta que los seres humanos de pronto somos muy complejos, tan complejos que un tema que debería ser importante para todos nosotros lo discutimos a tal grado que nos consideramos dueños de. exacto. Pero es difícil llegar a acuerdos con ese tema. Y esa parte me encanta, Ya sé. pocas veces lo he comentado, pero la verdad que me llegó tanto así la historia. De cerrarla con ese afán de encontrar, ¿no? La respuesta, ¿no? De Y encontrar la respuesta. Y para terminar esta parte, doctor, y si gusta entrar un poquito más a la interacción y seguir platicando de todo este contexto. Antes de dedicarme a todo el tema del agua, mi pasión eran los jóvenes. De hecho, yo trabajé muchísimos años como director de juventud aquí en Nuevo León. sí, Estuve casi 4 años como director de Juventud de Nuevo León. Yo empecé en las redes juveniles y empezaba a interactuar mucho con los jóvenes. Y después tuve la oportunidad de estar como director de Juventud. Y luego después me fui al Instituto Mexicano de la Juventud en la Ciudad de México y ahí estuvimos trabajando con la juventud a nivel nacional. Y yo creo tanto en los jóvenes. Estoy tan convencido que los jóvenes es un actor estratégico en el desarrollo de este país totalmente. que gran parte de este libro yo se lo dedico a ellos. Y quiero compartir esta frase de Cicerón, que desde entonces decía, los deseos de las y los jóvenes muestran las virtudes futuras de la humanidad. Así es. Los deseos de las y los jóvenes muestran las virtudes futuras de la humanidad. Lo que pongamos ahorita en la cabeza de cada uno de estos jóvenes y donde se comprometan, seguramente es donde van a aplicar una vez que pasen a la vida productiva, a la vida de influencia. Entonces es tan importante dedicarnos en el tema de los jóvenes a Totalmente. que lo entiendan desde la perspectiva de la sostenibilidad, de los retos que tiene este y muchas comunidades para poder mantener un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social para poder con eso alcanzar la sostenibilidad. Por eso me encanta esta frase y quiero dedicarle a los jóvenes esta parte del libro. Por último, tenemos que generar competencia y hacia allá va el modelo de educación para la sustentabilidad hídrica. Yo creo que muchos de los que me están escuchando han escuchado este concepto de desarrollo de competencia. No nada más es conocer las cosas. Hay un conocimiento
pero también tenemos que trabajar en desarrollar habilidades y destrezas para Claro. pasar de un yo sé a un yo puedo. Pero adicionalmente, la competencia no está completa si no pasamos a actitudes. Es decir, yo sé porque tengo conocimiento, yo puedo porque tengo habilidades y destrezas, pero yo quiero porque tengo la actitud para afrontarlo. Ujú. Pero también hay muchos autores que están trabajando actualmente con estos conceptos y están añadiendo un cual yo estoy totalmente identificado. El concepto de significancia o comprender el para qué de la competencia. Porque siempre pensamos en los porqués, pero no Sí. el para qué desarrollo esa competencia. Y esa es la trascendencia y la significancia, lo que vemos constantemente en el claustro doctoral. Al final de cuentas, si tú ya tienes una competencia, ¿para qué es esa competencia? Trasciende a través de esa competencia. Ujú. Y entonces yo quiero generar un modelo de educación para la sustentabilidad hídrica que te lleve a tener conocimientos, habilidades y destrezas, sensibilizarte para que tengas la actitud positiva, pero también mostrarte hacia dónde van para que le des significancia a todo este proceso. Y entonces es la parte que yo trabajo muchísimo. A fin de cuentas, Mm. Bob Pike, que es un facilitador profesional con el cual tuve la oportunidad de interactuar, decía, en un proceso de enseñanza, es decir, después de que lea la historia, Ujú. y lee la historia y te la queda nada más de como, pues bueno, tuve la oportunidad de leerla durante un tiempecito y se me quedó algunas cosas. Si no hay cambio de comportamiento, no hay aprendizaje. Tenemos que llevar esto al cambio de hábitos, generar hábitos positivos y sostenibles. Y no Y esa solamente es la te dejan parte, no solamente te va a permitir hacer cambios en una parte sobre el agua. Yo creo que aquí, si lo ven varios jóvenes, van a hacer cambios en muchas cosas, en otras, claro, claro, porque al final de cuentas es algo que aplica para todo tu desarrollo para de todo vida. tu desarrollo. Sí. Por último, esta parte me encantó porque es con la que empiezo. Y eso yo quiero dejárselo a todos y todas las que me están viendo. Con esto prácticamente inicio el libro. Ujú. En una parte inicial quería compartirlo con ustedes. Podía iniciar expresando la clásica frase, y todo lo que es este libro, y todo comenzó con un gran sueño. Pero no, soy consciente que para soñar primero hay que vivir experiencias que le den forma a esos sueños. Así pues, me parece preciso sustituirlo por, y todo comenzó viviendo intensamente experiencias que me guiaron al lugar en donde ahora me encuentro. No Interesante, basta con soñar. ¿no? Basta, no basta con soñar y dejarlo solamente en nuestra mente. Es vive tantas experiencias como puedas para que puedas, en fin, establecer cuál es tu propósito de vida. Porque Claro, como decía Henry Ford, descubre tu propósito de vida y luego haz todo lo posible todo hasta lo que... alcanzarlo, porque si no, de nada te sirve. Y Así pues bueno, pues este libro, doctora, ahorita continuamos con una interacción, pero este libro pues ya está disponible y estoy muy emocionado por ello, porque antier Sí, el miércoles ya está disponible para Amazon en Amazon Kindle, ya está la versión de Kindle de este libro, ya está, ya lo pueden adquirir en Kindle, se meten, lo ponen en el reloj del agua para Kindle, y el libro en pasta blanda, perdón, en anda, Amazon va a estar disponible a partir del lunes 2 de marzo, o sea, este lunes ya ya, está disponible. Por lo pronto ya nosotros sacamos algunos ejemplares, los hemos estado distribuyendo, pero bueno, ya para que tenga mayor influencia, que hay mucho interés en México, en España he tenido algunas llamadas para tratar de llevarlo a España y en Costa Rica, fíjese que hasta ahí ha llegado algunos qué comentarios bueno. del libro y ahí va diciendo, doctora, y pues la verdad que era lo que quería compartir a reserva de que ahorita pues continuemos con todo este proceso, ¿verdad? Así es. No, pues lógicamente es un excelente libro. Digo, finalmente ya nos dijiste en dónde se va a poder conseguir este libro, doctor. Y yo creo que es muy importante promoverlo, hacerle toda la promoción posible a este libro para que llegue no solamente a gente adulta, también puedan leerlo niños incluso. Creo yo que así como tú lo platicas, es un libro que pueden leerlo perfectamente niños de, ¿qué será? ¿8 años, 7 años en adelante? Perfectamente. La recomendación es de que haya jóvenes que puedan leerles fragmentos de libros a los niños para que empiece a ver como que esa interacción. Los niños son un ¿por qué?
de manera natural. porque es Entonces total. está genial que ellos estén, o que los papás también se los lean, o lean fragmentos y empiecen a comprender el porqué de cada cosa. Claro, exactamente. Pero sí, fíjate que es una muy buena lectura que puede hacer cambios. Yo ahorita fue lo que vi y te juro que cuando me dijiste dijiste del modelo educativo y todo, yo dije, es que esto tiene que hacer una transformación. Y en el cuadro, en el último cuadro donde explicas los yos, ahí es donde yo creo que no solamente es para una cultura hídrica, sino es para una cultura en general en la que muchos jóvenes pueden hacer posibles estos grandes sueños y muchos adultos también podrían hacer posibles sueños que quedaron allá atrás, que a lo mejor están guardados y que en este momento lo pueden lograr y pueden hacer esa diferencia, ¿no? De cómo puedes tú transformar, ¿no? Ciertas cosas. Hoy por hoy tú estás transformando esta cultura hídrica que estás llevando y ojalá y tengas muchísimos espacios en donde de verdad puedas dar esta información que es importantísima. Mientras, bueno, para el claustro doctoral, que es donde nosotros tenemos muchos doctores con una mente muy brillante, igual que la tuya, de alguna forma hay Gracias. posibilidad de que puedan empatar contigo en esto y que quieran incluso hasta colaborar, hacer colaboraciones y algunas, ¿por qué no? Algunas sugerencias, algunas críticas, algunos apoyos, no sé, ¿no? Claro, Las claro, cosas que claro. se pueden lograr y dentro de todos los miembros doctores que tenemos y la gente en general que nos escucha, que a los que llegamos a las redes y todo, pues también está abierto para que consigan este libro, para que en un momento dado, si quieren saber de ti, bueno, a través de nosotros podemos contactarlos para que puedan hablar contigo, te puedan llevar a dar esta conferencia y esto lo vayas transformando. Pregunta, Y que se haga una cadena de valor, doctora, que se haga una exacto, cadena de valor que es fundamental en este país. Y ahorita me estoy enfocando mucho en el tema del agua, pero también estamos en procesos de liderazgo sí, comunitario, es decir, urge hacer una transformación de sí, este país, urge hacerlo. Evidentemente, ahorita es el agua y estoy sí, trabajando mucho en el agua, pero también tengo grupos de empresarios juveniles para poder hacer este proceso de transformación. Entonces, estamos llevando a cabo talleres de liderazgo, donde lo que queremos es un liderazgo bien dirigido hacia un tema de persuasión e influencia para poder sacar lo mejor de nosotros y tratar de reducir los riesgos que todos estamos viendo en tantos lugares. así es. De alguna forma yo creo que hay muchos grupos importantes de empresarios, empresarias en México que también yo creo que pueden acercarse a este tema y que de verdad les va a dar ese valor un valor agregado a su mismo desarrollo profesional, a sus empresas y todo eso, ¿no? Entonces, De acuerdo. todo este liderazgo, como dices, siempre se habla mucho, ¿no? Así de liderazgo, liderazgo, pero como tú dices, hay que hacer un liderazgo dirigido, un liderazgo más aterrizado y sobre todo que te permita hacer una evaluación y tengas resultados, ¿no? De esto, ¿no? Algo que comentaste al principio. A mí me encanta que pueda Totalmente. yo ver resultados. Sí, yo creo que eso es lo importante, ver resultados y siento yo que a veces pues son los granitos esos de arena que va uno poniendo en la vida y que de alguna forma, ahorita que vimos este video al principio, digo, si tuvieron la oportunidad de leerlo todos, son cifras espeluznantes, de verdad Alarmante, sí. alarmantes y que no solo son en México, digo, es en todo el mundo. Entonces, ahora sí que te reflejas en las personas, en estas imágenes y todo, y qué dices, híjole, yo no estoy así. O sea, Es correcto. estamos bien, Estamos bien, pero podemos agarrar ese estar rumbo y mejor. es lo que tenemos la oportunidad de trabajar ahorita, adaptar nuestra cultura a esa realidad para no llegar a ese momento. Pero las condiciones están dadas. Nuevo León, con todo el poder económico que tiene, poder adquisitivo, no pudo, o sea, no No puedo pudo sostener. evitar
ese problema que tuvimos de 2022 a 2024, O y sea, eso afortunado de que hubo una tormenta tropical que quizás llenó sí las lo presas. pudo a lo mejor sostener, pero tuvo que darse su tiempo. Y aparte de darse su tiempo, no lo resolvió inmediatamente. Entonces, perdón, pero pues me imagino que todos ustedes estaban en un grito, ¿no? Así como, ¿qué pasó? ¿Y a qué hora, no? Entonces, y cuesta mucho dinero, porque todo esto Muchísimo, cuesta dinero. muchísimo. Traer, Porque afortunadamente yo fui de los afortunados que cuando empezó ya la crisis, ya en el borde más, pues, tuvimos la fortuna de trabajar directamente con el organismo operador y me tocó todo ese proceso de solucionar la problemática desde el organismo operador aquí en Nuevo León. Y estuve en esos 2 años trabajando con ujú, mucha gente muy profesional, con un organismo público que se enfocaba 100% a solucionar los problemas, pero estábamos siendo demasiado reactivos en muchos de los temas, pudiendo a 15, 20 años atrás haber hecho las cosas para que ese punto no llegara. Sin embargo, creo que se hizo un extraordinario trabajo, pudimos sacar adelante el tema, bendecidos porque a final de cuentas ¿sí? Se tuvimos logró. condiciones, pero pues la verdad, el gobierno, las empresas, la sociedad, trabajamos juntos y pudimos salir adelante. Así es, Pero por lo ideal es no llegar a ese punto. así Por es. eso tenemos que ser proactivos y no reactivos. No, y quiero aclararte que tú hablaste de los 40, 50, donde había 25 millones de mexicanos. Hoy somos 139 millones de mexicanos 139. y obviamente la cifra se reduce. Si antes tenía yo una capacidad de agua, bueno, pues ahora tenemos mucho menos. Entonces, si queremos seguir de alguna manera teniendo esta bendición, porque no es un lujo, es una bendición tener esta Sí, posibilidad de tener agua y de estar y de tener luz y de tener comodidades, básicas, ¿no? Pues tenemos que tener también un cambio aquí y un cambio acá, ¿no? Ser de muy, acuerdísimo. ser muy Y, coherentes, decir lo que hacemos y a lo que le decimos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, nosotros también hacerlo, o sea, no nada más juzgar, sino también hacerlo. y valorar, doctora. Yo creo que la clave está en... A mí me encanta interactuar con la gente porque ahí es donde entiendes hacia dónde debemos enfocar los procesos de enseñanza. Y me impresionó mucho, por ejemplo, he ido a tantas universidades y tantos sectores educativos de nivel medio, o sea, no preparatoria, licenciatura, Preparatoria maestría, medio superior, ¿no? media superior y superior. Y entonces preguntaba yo, a ver amigos, antes de empezar a hablar del tema del agua y todo, a ver, ¿cuántos recibos generalmente pagamos en una casa? No, pues pagamos 5 recibos. Ah, bueno. ¿Cuál es el que nunca dejarías de pagar? Digo, claro, yo pensando en el tema del agua, digo, pues sí, ese es Ajá. el tema vital. El Y internet, evidentemente el primero era el internet. el internet. Segundo, la luz, porque sin la luz, aunque o sea, no hay internet. Tercero, pues ya empezaban a decir, no, pues que el gas, uno que otro, pero el agua lo dejaban en cuarto, quinto lugar. No, es el Y agua, era no, increíble que no valoremos no, es algo agua. con lo cual tú puedes sobrevivir sin comida durante 5 o 6 días, Pero sin agua no. pero sin agua no puedes sobrevivir más de 2 días. Incluso, si tú tienes agua, puedes generar electricidad. Además, o sea, puedes hacer una sustitución ahí, pero independientemente de eso, o A lo sea, mejor muy podemos quedarnos sin básica, muy, internet y sin luz, ujú. sin gas, pero no podemos quedarnos sin agua. No, exacto, porque incluso yo te puedo decir, la gente que vivió a principios del siglo XX, pues no tenía luz. O sea, no tenía luz, entonces, claro, dormían más temprano, se levantaban mucho más temprano, digo, era otra dinámica, pero bueno, tenían las velas, todo eso. Pero el agua no puede faltar porque no hay para comida, como tú decías, no hay para sembrar, los animales tampoco, o sea, necesitan obviamente el agua, y nosotros la verdad es que podemos vivir con un poquito de costumbre, a lo mejor sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Entonces, hoy por hoy, esa es la mentalidad de los chicos de hoy, ¿no? Que lo principal es el Internet, ¿no? Y no solo el Internet, o sea, no Sí, estamos hablando solo de Internet, estamos hablando de redes sociales. Eso es lo que a los chicos hoy, la verdad es que los tiene totalmente enajenados. Lo digo así, no porque las redes sociales sean malas,
Lo que pasa es que de alguna manera no a veces los padres o las personas que tienen niños no les enseñan que de alguna manera las redes sociales tienen que ser utilizadas para algo bueno, ¿no? Algunas cosas que de veras te llenen, que te faciliten. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, abrimos mucho este espacio de la lectura porque es algo que también se está perdiendo. El leer un libro, el tener un libro, el olerlo, el tener esa pasta, ¿no? Esto de leer un libro, eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, pues, qué bueno que ustedes todavía piensan en esta parte de Sí. libros, de crear, ¿no? De que siga la lectura, porque eso es muy importante. La gente está perdiendo esto que es la lectura, entonces, y se están perdiendo muchas cosas. Hay que valorarlas, como tú decías, en un espacio, hay que valorar mucho lo que tenemos y bueno, el agua es básica, es vital. Y hacer una cultura es clave. Ahorita me fui a agarrar esto porque precisamente me he encontrado gente extraordinaria en el camino que está totalmente enfocada en ese tema Si y quieres quitar, si quieres me quitar la patrocinaron. pantallita de la presentación para que veamos lo que traes en la mano. Ah, ¿no se alcanza a ver aquí? No. No, es que está muy chiquito. Como estamos los dos aquí en pantallita, chiquita. Ah, ok. Sí, Entonces, sí, nada más que quitarlo perdón, un poco perdón. Es que no había dejado de compartir, perdón. Ah, ok. Ahí estamos, Para, ¿verdad? para que tú lo puedas enseñar. Perdón. Entonces, no había dejado de compartir, perdón. Entonces, tuve la oportunidad que me obsequiaran como es, un artículos promocionales, ya trae aquí lo del el reloj del agua y todo. Este se pega en la regadera, en el azulejo de la regadera, y cada vez que entran, la idea es, lo volteas Ya, y te da 5 minutos para que te bañes. Cuando se te acabe la arenita, debes de cerrarle la llave y con eso, empiezas a crear de manera inconsciente hábitos sostenibles o hábitos hídricos para la sostenibilidad. Entonces me he encontrado gente extraordinaria, inclusive con los que ya compraron el libro, les estoy regalando este, cuando pues evidentemente está aquí. claro, Um, y estamos tratando de claro. crear cultura, adaptar esa cultura. Está perfecto lo del reloj, ¿eh? O sea, Sí, cinco está minutos padre. para bañarte, no, no más. 5 minutos y le da la vuelta y ahí están Ya 5 minutos están y ahí cinco está corriendo tu minutos. arenita, Ah, ¿no? bueno, y si Hay tienen algunos que lo modifican. Si tienen Hay oportunidad en algunos. el momento que se bañen, que pongan una cubeta para, Bueno, además, no, hay ahí para tantos cargar esa hábitos agua. sostenibles Mm. que, por ejemplo, hay otros que dicen, bueno, no pongo el relojito, pero con una canción que dura aproximadamente 4 minutos me tengo que bañar. Sí, Entonces, como ya exactamente. conoces la canción y ya estás apresurándote para Ajá. bañarte. El agua de la Hábitos lavadora sostenibles. también es algo Agua a que, la lavadora, mira, yo soy una, hacer yo reuso. considero que la lavadora es un invento maravilloso e increíble, sinceramente, pero gasta mucha agua. Son aproximadamente, digo, una lavadora en promedio son 70 litros, lo que hace una carga grande, 70 litros de agua, pero no solamente es el primer lavado, el enjuague con el Suavitel, o bueno, suavizante, perdón, ya hice un comercial. Y, y el tercero, bueno, pues es el enjuague final, ¿no? Entonces estamos hablando de que una carga completa de agua se está llevando 210 litros de agua, ¿no? Promedio. Y esa agua, por muy sucia que esté el agua de tu ropa y todo eso, o sea, te sirve perfectamente para que la pudieras o sea, volver a almacenar, te sirve para lavar otro tipo de prendas, incluso cuestiones más de casa, y si no te sirve para el baño, para los patios, para, bueno, infinidad de cosas. Lavar el coche. Y hay filtros artesanales para que esa agua te dure Uf, semanas, 2 semanas, o sea, así. y esos filtros artesanales, la verdad que lo haces con cosas que tienes en casa y le das un uso adecuado para que puedas lavar tu coche, asear tu casa, regar tus plantas, en fin, y empezamos a cambiar esos hábitos, modificar hábitos para adaptarnos a una realidad hídrica que ya no es la misma que teníamos anteriormente. Así Ese es. es el mensaje, doctora, y la realidad Claro. que estoy muy emocionado porque ya tuve la oportunidad de presentarlo en varios lugares. En Tijuana tuve la oportunidad en un foro internacional de hidráulica. Tuvo un extraordinario éxito, la verdad. Estoy muy afortunado de Qué que bueno, doctor. hayan escuchado y
tuve la oportunidad de llevar algunos libros y se agotaron en 10 minutos y la verdad que estuvo genial. Ya estuve aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Civil, en la Facultad de Filosofía y Te Letras, que esperamos han llamado acá. mucho la Ojalá atención. puedas venir a México, aquí a alguna Esa es universidad. la sorpresa, doctora. La Ah, sorpresa es que próximamente hay una invitación que están por confirmar nada más, que vamos a ir a presentar a la Ciudad de México en el Congreso de la Unión para poder qué bueno. tener una reflexión, que yo sé que muchos de nuestros legisladores la tienen, pero Que pues debe reforzar. de ser parte de la agenda pública Claro, así fuerte, es. o el Sí, hacer consciente. Entonces, ya estando por allá en la Ciudad de México, pues aprovecharemos la vuelta y estaremos presentándolo en algunos otros lugares. claro que sí, doctor. Muchas gracias. No se te olvide invitarnos a esta presentación. Claro, son mi casa, o sea, el claustro Podemos doctoral lo considero mi casa. acompañarte, apoyarte y hacerla extensiva a todo el claustro doctoral. También será un honor tenerte por acá, doctor. No, 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 y para mí encantado porque son parte o sea, y ustedes lo ven en mi currículum y todo, yo digo, bueno, Gracias. orgullosamente soy parte de este grupo, más allá por el hecho de lo que hayamos hecho en el pasado, qué sé El yo, honor. es pertenecer a un grupo donde hay extraordinarios profesionistas, hay extraordinarios personas sensibles de una realidad que tenemos que afrontar Así es. todos como grupo. Si yo pudiera promoviera mucho este concepto por todos lados, porque a final de cuentas pues, necesitamos unirnos, llegar a acuerdos que faciliten procesos de mejoramiento de nuestra sociedad. Así Yo es. ahorita estoy muy enfocado en el medio ambiente, pero bueno, hay tantas No, cosas hay sobre mil cosas. tantas líneas que tenemos que afrontarlo. Yo valoro y agradezco y yo creo que es un sentido de reconocimiento para su labor, doctora Gina, Gracias. que ha llevado a bien todo el proceso logístico que es complejo, es estar viajando mucho, es estar haciendo demasiadas relaciones públicas para poder llevar esta idea. Y la verdad se lo quiero reconocer en este momento. Y abrir oportunidades como esta, dedicar este tiempo, pues hablan de su calidad humana y de su Gracias, doctor. compromiso con este proyecto. Muy amable y no dejes de compartirnos tu trabajo. Si sacas otro libro, si tienes más interacción con esto y los logros que hagas con este libro, El reloj del agua, yo creo que van a ser muy bendecidos y van a ser muy bien recibidos por mucha gente y ojalá y este cambio de verdad sea muy pronto, muy pronto, una concientización muy pronta para Y que quiero gracias, y quiero que más allá del libro, en este link que ahí, ustedes ven aquí en esta parte, en la parte de abajo, estamos preparando una iniciativa, estamos en pañales. perfecto. Porque hay que recordar, en marzo, el día 22 de marzo es el Día Mundial del El Agua. agua. Ujú. Entonces, es un momento muy oportuno para sensibilizar, porque pues, desafortunadamente es el fragmento de tiempo donde más atención tenemos con este tema. Pero aquí en este QR te puedes involucrar en lo que sigue después del libro, Claro, que es promover iniciativas para hábitos hídricos sostenibles. De hecho, se llama la plataforma Hábitos Hídricos, sostenible. eh, y vamos a empezar a trabajar sobre hábitos hídricos sostenibles. Estamos empezando, porque primero era el libro es la llave para abrir un poquito y ahora sí compartir hábitos hídricos, que es un proyecto no con fines de lucro, es un proyecto No, sí. para aportar nuestro granito de arena a una comunidad que tanto lo necesita. Así es, doctor. Doctor, de verdad que un placer de No, verdad no, no. tenerte aquí, doctor Luis. Y yo sé que muy pronto nos vamos a ver por allá, vas a ver, muy pronto Sin nos vemos duda, no, en no. Bueno, Monterrey. viene una generación en mes de marzo para Monterrey. Así es, va. Entonces, yo allá te voy a ver, te veo con ese libro en Ah, pero claro, me clarísimo veo que con sí. ese libro. Para mí sí es muy importante que los nuevos miembros conozcan estos trabajos, ¿no? Y conozcan que aquí en el claustro se sigue trabajando. No es nada más recibir tu doctorado y ya lo hiciste, muy padre y todo. No, hay que Hay que seguir continuar. trabajando. Y este honor, la verdad, porque el trabajo de honor es lo que tú y muchas personas hacen. Entonces yo te veo por allá a finales de mes en Monterrey y me va a dar mucho gusto también verte acá en México, apoyarte. Y Claro. pido a todos los doctores que apoyen esta iniciativa que está haciendo el doctor Luis Armando, que compartan este libro, que lo difundan, la grabación en YouTube, en sus redes sociales, porque esta es información que sí vale la pena.
compren el libro, digo, no, como dicen, yo no gano nada, no pero es un comercial bueno. Compren el libro, léanlo, compártanlo en su familia y hagan que la sociedad crezca para hacer un mundo mejor. Muchas gracias, doctor Luis. Y yo te quisiera pedir, así como final, un mensaje para los jóvenes. Para los jóvenes, porque son el alma de este país. Repito la frase que a mí me apasiona. Si los deseos de las y los jóvenes muestran las virtudes futuras del hombre, si ustedes, Ujú. como parte esencial del desarrollo de este país, se comprometen con un futuro sustentable, es evidente que tendrán la oportunidad de que sus hijos, sus nietos y sus generaciones futuras vivan en el mismo lugar que ahorita tienen la oportunidad de vivir. Entonces, para ti, que eres joven, que estás en un proceso de desarrollo profesional, cuando salgas a la vida profesional, a la toma de decisiones, no te olvides que a final de cuentas este tema es un tema transversal que va a impactar directa o indirectamente tu trabajo y en tu familia. Sigue trabajando por el tema de la sustentabilidad, pero además sigue trabajando por un México que no te está pidiendo, te está exigiendo que des tu mejor versión. Así es. Ánimo. Gracias, doctor Luis, por este espacio, por el tiempo que te tomas. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos van a ver próximamente ya en video. Yo soy Georgina Palacios, este es espacio La Cultura es Lectura del Claustro Doctoral Honoris Causa. Buenas noches a todos. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta luego, gracias.